que cuando uno habla de corazón, uno habla de las emociones, ¿verdad? Uno habla de los sentimientos, de todas estas cosas. Y yo creo que se ha confundido la voluntad de Dios con lo que el corazón desea. Se ha confundido. Cuando uno piensa en la sociedad actual, cuando uno piensa en muchas iglesias, y muchas iglesias lamentablemente lo que predican es que la gente se sienta bien, que la gente alcance sus sueños, que la gente pueda obtener todo lo que tu corazón desea. Y yo creo que es con muy buena intención, y a veces cuando la gente cumple años y por las felicitaciones uno dice, ¿verdad?, que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Y lo dicen con muy buena intención. Pero el problema es que nosotros hemos confundido la voluntad de Dios con lo que el corazón desea. Esa es una realidad. Hermanos, yo quiero hablarles rápidamente de lo que yo llamo los tres cristianismos no completos y por lo tanto falsos, una vez más pensando en el corazón. Sabemos lo que es el corazón para la Biblia, ¿verdad? Sabemos de eso. En estos tres tipos de cristianismos incompletos y por lo tanto falsos, hay lo que yo he llamado un cristianismo emocional. Este cristianismo emocional uno lo evidencia con tantos libros y tantas predicaciones que hay ahora de la autoayuda. Lo único que se predica, de lo único que se habla es de que la persona esté bien, se sienta bien, se vea bien, que logre sus sueños, que logre sus metas. Hablan de un bienestar psicológico. Este cristianismo se contenta en que la persona se sienta bien, logrando un bienestar meramente psicológico. Y hermanos, no es malo que la persona se sienta bien, que se vea bien, que psicológicamente esté bien. No es malo eso, ¿verdad? Pero decir que eso es la iglesia, decir que eso es la vida cristiana, decir que eso es el evangelio, no es verdad. No es el mensaje completo. Por lo tanto, es un mensaje falso. Hay otro tipo de cristianismo que hoy se predica y se ve también mucho, es un cristianismo ético. Es el que se contenta con el compromiso social y quieren o se piensa que a través de las buenas obras uno es salvo. Este cristianismo ético habla sobre un compromiso político, sobre un compromiso de ayudar al prójimo, y con ayudar al prójimo ya hemos hecho todo. Este cristianismo, el apóstol Pablo condena esto, pensar que las obras nos van a salvar, y también Santiago dice que la fe sin obras está muerta, pero también las obras solas no son capaces de mostrarnos al Dios verdadero. Y una vez más, no está mal ayudar al prójimo, no está mal preocuparnos por las necesidades del otro. No está mal que nosotros nos involucremos, ¿verdad?, en la ayuda social, no está mal. Pero pensar que eso es el evangelio es falso, o por lo menos no es el mensaje completo. Hay otro tipo yo lo llamo cristianismo que se predica y que se ve, es el cristianismo de la autorrealización. Este cristianismo propone una fe en un Dios a nuestra medida. Muchas personas dicen, creo en Dios, si esa fe significa una sensación de plenitud y de autorrealización para mí. Ellos dicen que este cristianismo de la autorrealización me debe a mí a llevar a cumplir mis logros, mis metas, mis objetivos. Y si no lo hace, entonces no me gusta esa fe, no me gusta esa iglesia, no me gusta ese tipo de cristianismo. Ellos se contentan con un Dios a su medida, un Dios que ellos quieren. Si ese Dios que tú me predicas me va a hacer alcanzar mis sueños, mis objetivos, me va a autorrealizar, entonces ahí sí voy. Pero si ese Dios que tú me predicas no me va a ayudar a eso, entonces no voy ahí. Es un cristianismo de la autorrealización. Se contentan con un Dios a su medida. Ellos son la medida
de la fe que tienen. Son 3 tipos de cristianismos que uno ve en las librerías con tanto libro que sacan, en muchas iglesias con tantas predicaciones que hay. Y una vez más, hablar de lo emocional no es malo, hablar de lo ético, del compromiso social no es malo, hablar de que la gente se realice como persona, que alcance sus logros, sus sueños, eso no está mal, pero no es el cristianismo completo. Por lo tanto, es falso. ¿Me siguen, verdad? Hermanos, yo creo que el común denominador de estos 3 tipos de cristianismo que hemos hablado, o de estas 3 presentaciones insuficientes de la fe en Dios que hoy se ofrecen en muchas iglesias, es la negación de la cruz, la negación del dolor y la negación del sacrificio. Hermanos, dice Lucas 9:23, Jesús les dijo a todos: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Hermanos, es necesario pensar que Jesús nos llamó a tomar nuestra cruz. Y ahí, en estos 3 tipos de cristianismos que vimos hace un momento, uno de los factores comunes que no están en ninguno de esos 3 tipos de cristianismo es la cruz. Es el dolor, es el sacrificio. Todos se contentan con estar bien, con sentirse bien, con verme bien. Todos se contentan con eso. Pero se les olvida una parte muy importante del Evangelio y es la cruz. Se les olvida una parte muy importante de la vida cristiana y es la cruz. Hermanos, la cruz, Jesús nos invitó a cargar nuestra cruz, a negarse a uno mismo. Tienes que abandonar tu propia manera de vivir. Y cuando uno le dice esto a una persona que quiere alcanzar sus sueños, sus metas, sus objetivos y todo es pensando en yo, lo que yo quiero, y uno le dice, pero tienes que abandonar tu propia manera de vivir, y ahí ya no quieren seguir a Dios. Pero Jesús dijo, ustedes tienen que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Un común denominador de muchos tipos de cristianismo que hoy se predica en muchas iglesias es la falta de la cruz. No quieren hablar de la cruz, no quieren hablar del dolor, no quieren hablar del sacrificio. Pero cuando Jesús nos invitó a nosotros a cargar nuestra cruz, habló de dolor, habló de sacrificio. Eso simboliza la cruz. Entonces, una vez más, no está mal hablar de sentirse bien, de lo emocional, de lo ético, de autorrealizarse, no está mal eso, pero no es el evangelio completo. Ahí le falta este detalle muy importante que es la cruz, que es el dolor. Hay que aprender a tomar nuestra cruz, hay que aprender a abandonar esa manera de vivir del yo y solamente yo, y hay que empezar a pensar en lo que Dios quiere para mí, en lo que Dios anhela para mí, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo creo que eso es muy difícil de hablarlo en este tiempo, porque hay algo que dicen los estudiosos, es que en este tiempo la gente le gusta vivir en la ética del hedonismo. Eso significa en la ética del placer. Si esto me da placer, entonces esto funciona, esto me gusta y por ahí voy. Pero si esto no me da placer, no me hace feliz, entonces yo lo evito. Estamos nosotros en esa época, dicen muchos, viviendo de esa manera socialmente en esta ética del hedonismo, es decir, buscando lo que me da placer, lo que me hace sentir bien, lo que me hace ver bien y todo eso. Sin embargo, no se habla de la cruz, no se habla del dolor, no se habla del sacrificio. Nosotros hablábamos con los jóvenes del día sábado. Yo le invité a un amigo para que diera su testimonio, que hace muchas misiones. Y él, entre muchas cosas, él dijo que Dios le sacó de su casa, lo sacó de su comodidad y lo llevó a un lugar en la frontera en México, dijo, donde había mucha necesidad, mucha pobreza, mucho dolor. Y ahí, dijo, él apenas compartió un par de cosas con niños, y estos niños tan contentos que cogieron
Esos regalos de este hermano fue y lo compartieron con otros niños. Y él dijo, él sintió más gozo viendo todo aquello que él podía hacer a través de su trabajo. Pero hay un sacrificio. Hay que incomodarse a veces, hay que salir de esa zona de confort e ir a este otro lugar donde Dios nos está llamando, donde tal vez no está bonito, donde tal vez no hay comodidades, donde tal vez nos exige a nosotros un trabajo extra, donde nos exige a nosotros un sacrificio extra. Pero ahí está, hermanos, esa es la cruz. Desacomodarnos de vez en cuando, ¿verdad? Es necesario hablar de la cruz, es necesario hablar del sacrificio, es necesario hablar del dolor. Lamentablemente muchas de estas iglesias que hablan de estos tres cristianismos, ¿verdad?, de la autorrealización, de lo ético, de lo emocional, están llenas muchas veces. Porque se habla de que tú puedes, de que tú lo vas a lograr, de que Dios te va a dar, de que todo es tú y tú y tú y todo lo que tú puedes hacer y todo lo que tú vas a ganar. Pero no se habla de la cruz, del dolor, del sacrificio. Jesús dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren seguirme, ustedes van a abandonar esa manera de vivir y van a tomar su cruz y van a seguirme. Hermanos, eso es importante también de hablar en las iglesias, de la cruz, muy importante. Hermanos, creer en Dios hoy debería seguir siendo un camino estrecho. El Evangelio sigue siendo un camino estrecho. Hay que tener cuidado con los caminos anchos. Dice el Evangelio en Mateo 7:13, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuál es el camino ancho? Donde hay muchos, dice, van por ese camino ancho. Esos tres tipos de cristianismos de los que hemos hablado, yo lo identifico como el camino ancho. Es el yo, es el placer, y todos quieren entrar por esa puerta. Y se llena esas puertas. Y es un camino ancho, es una puerta grande, porque todos quieren ir por esa puerta. Pero ¿cuál es el camino angosto? ¿Cuál es la puerta angosta? Es el Evangelio. Cuando se habla de la cruz, cuando se habla del sacrificio, cuando se habla del dolor, ahí viene la puerta angosta. Y creer en Dios hoy en día debería seguir siendo un camino estrecho. Hermanos, el Evangelio siempre va a ser un camino estrecho. Siempre. Porque hablar de la cruz, hablar del sacrificio, hablar del incomodarse, hablar de servicio, ¿verdad? Eso siempre va a ser un camino estrecho. Y hay que distinguirlo en estos tiempos también, como desde el inicio se ha distinguido entre el camino ancho y el camino angosto. Anchos son, decía un amigo mío, anchos son los caminos que llevan a la perdición, que se llenan los bolsillos, que buscan los placeres, que buscan esa vida fácil. Amplios son esos caminos. Angostos son esos caminos que buscan el servicio, que buscan la voluntad de Dios, que buscan el sacrificio y que buscan cargar su cruz. Angostos son esos caminos. Son muy angostos y pocos entran por ese camino. No entran muchos. Decía mi papá, Dios nos encuentre confesados, ¿verdad? Que no nos encuentre en el camino ancho, que nos encuentre en ese camino angosto. Hermanos, el componente de la cruz y del dolor tenemos también que integrarlo a nuestras predicaciones. También debe ser parte del proceso de realización. Debe ser parte de las predicaciones. Debe ser parte de la vida. Como se habla de un cristianismo emocional, de que se sienta bien, de que piense bien, de que se vea bien, como se habla de un cristianismo ético, de que hay que ayudar, de que hay que comprometerse con la ayuda social, como se habla
de un cristianismo de la autorrealización, que yo tengo que autorrealizarme. No está mal eso, pero le falta algo, el componente de la cruz. Tenemos que integrar el componente de la cruz a nuestros mensajes. Es importante no olvidarnos de ese componente de la cruz y de la auto para realizarlo. Una vez más dice Mateo 16:24, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Yo cada vez que leo este pasaje, yo no sé si ustedes recuerden el momento del ministerio de Jesús cuando un hombre rico fue a decirle, Señor, quiero ser tu discípulo. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Alguien sabe cómo se llamaba esa persona? ¿Se vuelve a hablar de esa persona? No. Y ahí, hermanos, es donde se requiere hablar también del sacrificio. Ahí es donde se necesita hablar de la cruz, de tomar su cruz, de cargar su cruz. Y una vez más, no está mal hablar de esto, del estar bien, del sentirse bien. Yo mismo he hablado del vivir libre, ¿verdad? El vivir sin cargas, del estar bien. Pero siempre hay que incluir este componente de la cruz que es muy importante para la vida del cristiano. Es muy importante para la Biblia. Jesús mismo. Si uno escucha, si uno lee lo que Jesús decía dentro de su ministerio, él siempre iba apuntando hacia su camino a la cruz. Siempre lo hacía. A sus discípulos los invitó a cargar su cruz. Esta mañana decíamos en el estudio bíblico que esto de que las personas mueran crucificadas no era nada nuevo. Antes de Jesús ya muchísimas personas murieron crucificados. Y cuando uno va entrando a Jerusalén, uno ve ahí el Gólgota, y ahí uno ve las cruces, y ahí uno ve la gente crucificada, sufriendo, agonizando, muertas en la cruz. Todos los que estaban con Jesús vieron eso. Todos habían escuchado de la cruz, vieron a una persona morir en la cruz, y Jesús viene y les dice a sus discípulos, ahora ustedes tienen que cargar su cruz. Híjole, como que unos 2 o 3 se fueron ese momento, ¿verdad? Desaparecieron de ahí porque ya ellos sabían cómo era la cruz. Sabían el sacrificio que la cruz demandaba. Hermanos, siempre Jesús a sus discípulos los llamó a incomodarse. Cuando hablamos nosotros del corazón y hablamos de la voluntad, del deseo, hablamos de la actitud, y el texto bíblico dice que Dios a nosotros nos dará un nuevo corazón, es decir, un nuevo pensamiento, una nueva actitud, un nuevo deseo. Ese nuevo deseo se debe evidenciar en que seguimos a Jesús como discípulos, aún cargando la cruz, aún en el sacrificio, en el dolor, aún en el incomodarnos. Es muy importante incorporar a nuestros mensajes también este componente muy importante de la cruz. Hermanos, la fe en Dios que hoy se ofrece tiende a conducirnos por un camino ancho que debería de servirnos de advertencia para reconocer una fe falsa o por lo menos insuficiente. Mucho cuidado con los lugares, los mensajes que hoy se ofrecen, porque tienden a ofrecernos un camino ancho, un camino del tú, de que tú lo puedes, de que tú lo logras, de que tú lo alcanzas. Pero pocos hablan de lo que Jesús dijo a sus discípulos. ¿Ustedes quieren ser mis discípulos? Olvídense de hacer su voluntad. Olvídense de la manera que ustedes tienen de vivir. Carguen su cruz y síganme. ¿De qué estaba hablando? Del sacrificio, del dolor, de que en ocasiones va a haber que incomodarnos. Es importante hablar de servicio, y para servicio hay que incomodarse. Amén. Oramos.